Lucas capítulo 7, versículo 11 dice: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: Un profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces hicimos énfasis acerca de el poder de la resurrección que del Señor Jesús salía. En el caso anterior lo vemos obrando sobre un joven. Los jóvenes tienen mucho que ver en el ministerio del Señor Jesús. Pero avancemos. Viendo que se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor, Lucas trae a nuestro conocimiento un asunto interesante. Él dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Sí, Juan el Bautista tenía sus discípulos. No todos los que escucharon a Juan el Bautista decir que Jesús era el Cristo, o he aquí el Cordero de Dios, como lo dijo literalmente, lo siguieron. Muchos se quedaron con él. Recordemos aquel pasaje. Está en Juan capítulo 1, versículo 35 en adelante. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaban por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Qué interesante. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y él les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. En su momento, cuando vimos este capítulo, Renovando Entendimiento con el Evangelio de Juan, dedujimos que el otro discípulo era Juan, el evangelista. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, muchos de los discípulos de Juan el Bautista se quedaron con Juan el Bautista. Según nuestra lógica, lo correcto hubiese sido irse detrás del Señor Jesús, pero no, ellos prefirieron hacerlo. Entonces, los discípulos de Juan el Bautista le dieron las nuevas de todas estas cosas, entre ellas la de la resurrección del hijo de la viuda, seguramente, que acabamos de narrar. Y entonces dice la Escritura: y llamó a Juan a dos de sus discípulos. Recuerde que estamos hablando de Juan el Bautista. ¿Dónde estaba Juan el Bautista en este momento? Apoyémonos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 2 en adelante. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus testigos para preguntarle. Bueno, entonces acá ubicamos a Juan.
Estaba en la cárcel, encarcelado. Recordemos que Herodes lo había apresado. Voy a leer todo el pasaje de Mateo para que complementemos los detalles que faltan en la narración de Lucas. Entonces envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen. Los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Te recuerdo que leí todo el pasaje completo del Evangelio de Mateo para que tengamos el panorama de los 2 evangelistas narrándonos el mismo hecho. Volvamos a Lucas. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llama Juan a 2 de sus discípulos. Continuando en Lucas dice: y los envió a Jesús para preguntarle. Ya vimos que Juan está preso, como nos lo aclara Mateo. Él mismo había presentado a Jesús como el Mesías. Te repito el pedacito del Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 35 y 36. El siguiente día, otra vez estaba Juan, el Bautista, y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Adentrémonos un poco en el pensamiento judío de aquella época. Juan el Bautista, al igual que la gran mayoría de judíos, esperaba al Mesías, que, entre otras cosas por él mismo, iba a ser anunciado o estaba siendo anunciado. Pero la noción que tenían, incluyendo a Juan el Bautista, era que llegaría a liberarlos del opresor imperio que los tenía avasallados, el imperio romano. Pero precisamente eso era lo que el Señor Jesús no estaba haciendo. Entonces, desde luego asaltaron las dudas a Juan. Juan no es que sea un incrédulo, pero por lo menos sí se quiere asegurar. Quiero aclararte, por lo menos pienso yo, que no era falta de fe de Juan el Bautista, porque él mismo había dicho en su momento, me voy a apoyar en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 25 al 30. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, miren el sumo respeto con el que se trata a Juan el Bautista. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Aquí encontramos unos discípulos de Juan el Bautista celosos porque ellos esperaban que se hiciera un gran grupo en donde los 2 fueran líderes, me imagino. Pero Juan no tenía el problema que algunos seres humanos tenemos, y es que nos sentimos solos sin seguidores. No, Juan sabía cumplir su misión y sabía para quién trabajaba y laboraba.
A estos discípulos les respondió Juan y les dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo. De tal fama gozaba Juan el Bautista que recordemos que inclusive los judíos recalcitrantes mandaron a preguntarle que si él era el Cristo. Entonces Juan les dice: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y fuera de eso agrega, en el versículo 30 de Juan capítulo 3, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Leí esto para aclararte que la pregunta que Juan envía a hacerle al Señor Jesús por medio de sus dos discípulos no es falta de fe, es que él necesitaba estar seguro. Porque una cosa es que tú y yo estemos acá con 2000 años de perspectiva históricos, y otra cosa es Juan, que lo ha anunciado como Cordero, que lo ha anunciado como el Mesías, y que según la creencia de los judíos de la época, ese Mesías llegaría a liberarlos completamente a nivel político, económico, y como país y como nación. Pero el Señor Jesús no estaba haciendo eso, aparentemente. Entonces él envía a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir, el que había de venir, o esperaremos a otro? En otras palabras, ¿eres realmente el Mesías? Es que no estás haciendo lo que esperamos. ¿Por qué no nos liberas? ¿Eres el Mesías o no? Esa es la pregunta de Juan. Cuando pues los hombres vinieron a él, los dos discípulos, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, qué buenos mensajeros este par, para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? El asunto acá es que son tan buenos mensajeros que ni una coma le cambiaron a la pregunta. La pregunta, vuelvo y aclaro, no es descortés, es que el asunto es muy serio. Imagínate que Juan el Bautista se hubiese hallado anunciando al que no era, preparando el camino para el que no era. Él necesitaba estar seguro. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, el Señor Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Es interesante que en vez de hablarles y darles una respuesta oral, el Señor se dedica a hacer señales delante de ellos, señales con las cuales va a ilustrar su respuesta. En vez de hablarles entonces, hace señales para ilustrar su respuesta. Y dice Lucas: sanó a muchos. Permítanme. Pero es que para mí es admirable que un médico sea el que nos aporte este relato. Es que es maravilloso. Un médico acostumbrado a su receta, a enviar sus medicinas, es el que nos está narrando con gran fe todo esto. Dice: sanó a muchos de enfermedades y plagas. Esto nos recuerda que la humanidad caída está tiranizada por esta clase de enfermedades y plagas. En aquella misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Muchos estaban posesos, atormentados literalmente por demonios. Y a muchos ciegos les dio la vista. Es decir, el Señor los sanó milagrosamente. Eran ciegos y ahora veían. Y entonces ahí el Señor Jesús viene y ahora sí habla y les dice: y respondiendo Jesús les dijo. En este momento el Señor sí está listo para enviarle una respuesta seria a una pregunta seria que Juan el Bautista le ha enviado. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Cuéntenle, es lo que está diciendo. Ustedes con sus ojos y con sus oídos han sido testigos.
No es de segunda mano que se lo van a contar. Díganle, los ciegos ven, yo los sané. Díganle, los cojos andan, yo los sané. Díganle, los leprosos son limpiados. Díganle, yo los sané. Y los sordos oyen, y los muertos son resucitados. Es decir, he sanado sordos. El asunto acá es que si usted y yo no somos cuidadosos, dejaríamos de darnos cuenta de que lo que el Señor Jesús está haciendo es enviarle a Juan el Bautista una respuesta conforme a las Sagradas Escrituras que Juan el Bautista conocía, porque él era conocedor de ellas. Enviándole esta respuesta, además de estos dos que ahora son testigos de Jesús y que habían venido con el interrogante de Juan, Juan entendería muy bien y así estaría tranquilo. Porque lo que estamos hablando, en palabras del Señor Jesús, que les está diciendo a estos dos discípulos de Juan el Bautista, está en Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. Se los leo. Dice Isaías: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y no solo en el capítulo 35 de Isaías, también en el 61. Vuelvo y te digo, Juan era un hombre con mente renovada por las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento era su delicia de día y de noche. No crea pues que él solo comía grillos y cosas raras y musarañas por ahí en el desierto. Él se alimentaba de la palabra de Dios. Por eso cuando el Señor Jesús le responde, sabe muy bien que él lo va a entender. En Isaías capítulo 61, versículo 1 al 7, permítame leerle, por favor. Ya lo hemos visto porque también lo narramos en su momento en el capítulo 4 de este mismo Evangelio de Lucas. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. John, ¿por qué me leyó todo eso? Porque lo que estamos haciendo es entender lo que el Señor Jesús le está explicando a Juan el Bautista. Es que como vamos a ver para Dios, Juan el Bautista tampoco es algún aparecido. Él está explicando a alguien que realmente está ocupado en las cosas de Dios. Y en este pasaje que acabo de leer de Isaías 61, del versículo 1 al 7, si usted lee con atención nuevamente o lo vuelve a escuchar, se dará cuenta de que el Señor Jesús le está hablando de su primera venida y de su segunda venida, que era lo que a Juan el Bautista lo tenía confundido, porque no había entendido que él había sido enviado a anunciar al Señor en su primera venida y actuar como profeta para hablar de su segunda. Entonces, recordemos lo que el Señor Jesús le responde después de haber actuado a los dos discípulos. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Así como el hijo de la viuda que acabo de resucitar. Esto nos lleva a pensar
que cuando el Señor Jesús dice, los muertos son resucitados, el hijo de la viuda, Lázaro, no fueron los únicos que Él resucitó. Serán tal vez los únicos que se narran en las Sagradas Escrituras, pero el Señor Jesús dice, los muertos son resucitados. No se conocen entonces todas las resurrecciones que hizo, pero que las hubo, las hubo. Y entonces remata con esto nuestro buen Señor. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Detengámonos un poquito acá en Isaías 61:1. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Otra forma de traducirlo sería, y los pobres son evangelizados. Repitamos, ¿cuál es el problema? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Esas buenas nuevas ahí es el Evangelio, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Es que todo esto es lo que estaba intrínseco en la respuesta que a Juan el Bautista se le estaba dando por parte del Señor Jesús, que a propósito es Dios. Y aquí hay un pequeño jaloncito de orejas, no tanto para Juan el Bautista, para nosotros hoy en día. Y agrega el Señor, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿A qué se refiere? He aquí otra bienaventuranza, otro Macario. Bienaventurado el que no halle tropiezo, es decir, el que no se escandalice. Recuerden que el escandalón era una carnada que se colocaba en el cepo para atrapar a la presa. El asunto acá entonces es que cuando el Señor Jesús dice bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, es el que no encuentra una trampa en lo que el Señor hace, ni se escandaliza por lo que el Señor Jesús dice, porque nuestra virtud debe ser aquella de entenderlo y conocerlo para poder apreciarlo. Por eso Él dice, que no haya tropiezo en mí, es que Jesús es nuestro Señor. Es no ofendernos como otros lo hacen con Él, es no tropezar en Él como otros sí lo hacen. La explicación del Señor Jesús es generosa y además es vivencial. Nos está advirtiendo, como te dije también a nosotros, que Él es el que decide cómo y cuándo actúa. Y acá nos acaba de aclarar que su primera venida fue en gracia y en misericordia, no en juicio, y que la segunda sí será en juicio y en justicia. Esto es tremendo. A nuestro buen amigo Juan el Bautista le debió haber quedado clarita la cosa. Pero el Señor Jesús tiene algo más que decir. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, présteme atención, despabilese. A continuación, usted y yo vamos a escuchar uno de los más altos reconocimientos que el Señor Jesús ha hecho a un ser humano. Ya se lo hizo al centurión en capítulos pasados o en versículos pasados, porque no había hallado tanta fe en Israel como en este gentil que quería que su siervo fuese sanado. Y también lo vimos en su momento en el Evangelio de Juan, cuando habló acerca de aquella mujer que le derrama el perfume y dijo que por ese acto donde se hablase del Señor Jesús y de su Evangelio se hablaría de ella. Aquí hay otro. Y miren qué poder con el que el Señor Jesús habla y con qué propiedad.
Quiero recordarle que esto mismo está en el Evangelio de Mateo, y cuando el Espíritu Santo nos dice 2 o más veces es porque es importante. Les leo el pasaje para recordárselos. Mientras ellos se iban, estoy en Mateo capítulo 11, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas están en las casas de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que a profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que ha de venir. El que tiene oído, oiga. También encuentra eco entonces esta explicación y esta recomendación y este reconocimiento a Juan el Bautista en el Evangelio de Lucas. Y allí en el capítulo 7, versículo 24, nos dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decirle de Juan a la gente, y desde luego a nosotros, siéntase incluido: ¿qué salisteis a ver al desierto? Recuerden que el Señor Jesús supone que usted y yo ya hemos renovado entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra, que nos mandó a ejecutar leyéndonos 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento para leer una vez al mes, 12 veces al año, y así hasta que Él venga. John, ¿me está regañando? Sí. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Porque recuerden que los que formaban el público del Señor Jesús en este momento, muchos de ellos habían salido a bautizarse cuando Juan el Bautista predicó. ¿Dónde vimos eso, John? En un acto de misericordia te lo leeré. Lucas capítulo 3, versículo 1 al 9. Ahí va. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, el Bautista, hijo de Zacarías, el sacerdote, en el desierto donde él vivía. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: miren qué palabras tan fuertes las de Juan el Bautista. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y la señaló. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Juan no era ningún testigo cobarde que huía. Juan era un testigo que hablaba y se quedaba. Ahora el Señor Jesús le está reconociendo esto. Comenzó a decir de Juan a la gente, el Señor Jesús: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? En otras palabras, ¿salisteis a ver un cobarde, un pusilánime? No, por el contrario. Es más, está encarcelado por decirle a Herodes que ilícitamente está con la mujer de su hermano. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo. ¿Mas qué salisteis a ver? El Señor Jesús vuelve a preguntar. Incisivo, mi Señor. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Recordemos la moda que impuso Juan el Bautista en su momento en cuanto a vestimenta. Mateo capítulo 3, versículo 4 al 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre, entiéndase, grillos.
y grandes. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero es que esta forma de vestir también la tenía Elías en su momento. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículos 7 al 8, dice: entonces él les dijo, recuerden que Ocosías en este pasaje de segundo de Reyes estaba muy preocupado porque un varón había salido a sus mensajeros y le había enviado un mensaje muy fuerte. Bueno, léaselo usted. Yo le leo solamente en segundo de Reyes, capítulo 1, versículos 7 al 8. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. El Señor Jesús entonces está diciéndole a los que ahora lo están escuchando hace 2000 años y a los que ahora 2000 años después nosotros estamos escuchando: he aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Jesús entonces está diferenciando muy bien el talante de Juan el Bautista, no solamente por su forma de vestir, sino por su forma de predicar. Y lo que debería diferenciar de manera tajante de los gobernantes de aquella época, que de delicadas vestiduras se vestían y en deleites vivían. Pero Juan el Bautista estaba pagando un precio afuera para llevar la palabra del Señor a la gente. Cuando se refiere a vestidura preciosa, se refería a aquellos que son dados a las apariencias, y que viven en deleites son aquellos que son dados a los placeres. Y les dice, señalando: en los palacios de los reyes están. Severa sentencia entonces a los palaciegos, aquellos que pastan en las altas esferas del gobierno, pero que no se dedican realmente a llevar a Dios, las personas que dirigen y pastorean desde sus lugares encumbrados y desde sus puestos de gobierno. En aquel momento entonces el Señor Jesús estaba hablando fuerte, pero el reconocimiento que hace para Juan el Bautista lo es todavía más. E insiste: ¿más qué salisteis a ver? Mi Señor insiste. Él quiere aclarar la diferencia entre este Juan el Bautista y aquellos que se decían gobernantes. ¿Más qué salisteis a ver? A un profeta, es decir, a uno común y corriente, siendo ya mucho ser profeta, ¿o no? Porque el Señor Jesús aquí se está refiriendo a los profetas del calibre de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, de Daniel, de Amós, de Abdías, de Nahum, de Daniel, de Miqueas. Se está refiriendo a profetas como Elías y como Eliseo. Se está refiriendo a profetas como Samuel. Se está refiriendo como a la larga lista de profetas que hay en el Antiguo Testamento. ¿A un profeta? Sí es profeta, eso es lo que asevera el Señor. Sí, os digo, es profeta, pero aún es más que un profeta. Ojo aquí, que aquí es Dios hablando. Aquí no es el Señor Jesús un carpintero dando un discurso en sus tiempos libres. No, es el Señor Jesús hablando, porque el Señor Jesús es Dios. Es más que un profeta. Él está diciendo: Juan el Bautista es aún mayor que los profetas. Y aclara por qué. Este es de quien está escrito. Ahora sí nos dirá cómo es que es apreciado Juan el Bautista desde el punto de vista de Dios. ¿Qué es lo que realmente debe a nosotros impulsarnos? ¿Qué piensa Dios de mí? Este es de quien está escrito. Otra vez el Señor Jesús nos lleva juiciosamente a las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús, siendo Dios, se apega a las Sagradas Escrituras. Yo te digo, si eso hace el Señor Jesús, que es Dios, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros, que somos sus seguidores? Este es de quien está escrito. Y aquí me gusta lo que vamos a ver. Ya va a ver. Miren a qué se refiere él de que estaba escrito. Se los voy a leer primero. Esto está en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Mire que Malaquías, debe usted leerlo, no lo evite, para que sepa pues, Malaquías no habla solamente de diezmos y ofrendas. Hay muchas cosas más que el versículo 10 del capítulo 3. Hay muchas más. Mire qué importante está.
He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Permítame desmenuzar esto un poco. Téngame paciencia. Este es de quien está escrito: el Señor Jesús nos conoce antes de que seamos formados en el vientre de nuestra madre. A veces pensamos que solo desde ahí, porque por allá leemos en un salmo que mi embrión vieron tus ojos cuando estaba siendo formado en el vientre de mi madre. No. El Señor Jesús no nos conoce solamente desde que nacemos, basados en lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre. El Señor Jesús nos conoce desde antes que nazca nuestra madre, nuestra abuela, nuestra bisabuela, nuestra tatarabuela, nuestra bisabuela. Estamos hablando de que el Señor Jesús conocía de Juan el Bautista antes de que Juan el Bautista naciese, antes de que el mismo Señor Jesús se encarnase. El Señor Jesús sabía cuál era la dirección de Juan el Bautista en sus momentos de ser creado, formado, y aquí lo está reconociendo el Señor. Pero esto es maravilloso porque dice, recordando a Juan el Bautista, porque se lo está aclarando a los que escucharon cómo los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron quién era Jesús, y el Señor Jesús les explica, ahora les está explicando a ellos quién es Juan el Bautista. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz. Envío, es que Dios fue el que lo envió antes de que naciera. Mi mensajero, porque es de él, le pertenece completamente a Dios. Y delante de su faz es delante de Dios mismo. ¿Qué venía a hacer Juan el Bautista? A preparar el camino delante de ti. Recordemos que Juan el Bautista era un zapero para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Zapero, aquella persona encargada como ingenieros de la época para abrir camino cuando el rey se iba a desplazar de un lugar a otro para que se pudiese desplazar su carroza y todo su séquito sin tener problemas o atrancones. Iban despejando todo, si había morros los allanaban, si había hueco los rellenaban y aplanaban todo. En el aspecto espiritual, Juan el Bautista eso es lo que viene a hacer, el cual preparará tu camino delante de ti. Es decir, allanará las sendas con su predicación para el ministerio del Mesías. Ahora, quiero contarte algo que es una observación muy personal. Evalúala tú a ver si la quieres compartir. Cuando yo leo en Malaquías capítulo 3, versículo 1, he aquí yo envío mi mensajero, está hablando Dios mismo. Pero mira lo que parece algo como error de semántica, pero no lo es. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. El Señor Jesús me está diciendo que Él ahí es Jehová, porque también Jehová se aplica como nombre para el Señor Jesús. Y Él en Malaquías capítulo 3, versículo 1, me está diciendo, cientos de años antes de que Juan el Bautista exista, que Él está enviando un mensajero para que le prepare camino a Él. ¡Maravilloso! El cual preparará tu camino delante de ti. ¿Qué pensaría Malaquías cuando estaba escribiendo eso? ¿Será que oí mal? ¿Será que escuché mal? Debió hasta haber preguntado. Y le dijeron, no, escríbalo así. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Cómo no iba a conocer entonces el Señor Jesús a Juan el Bautista? Si Juan el Bautista tenía dudas acerca de si Jesús era el Cristo que es el Señor Jesús no tenía dudas de quién era Juan el Bautista, el cual preparará tu camino delante de ti. Y entonces el Señor Jesús debe haber respirado, hizo una pausa y siguió diciendo, os digo que entre los nacidos de mujeres, ojo pues que es Dios hablando, entiéndase, entre los nacidos de mujeres, del papá y de la mamá, el que ha nacido solo una vez, del vientre de su madre, refiriéndose a aquellos del antiguo pacto, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Qué distinción? No es que los otros, como dije, no tuvieran valor para Dios, pero es que Juan el Bautista es mayor. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y aquí viene algo que nos incluye a todos los nacidos de nuevo, aquellos que en el nuevo pacto tenemos la oportunidad de orbitar. Mayor es que él. Esto nos deja en una posición admirable a los nacidos de nuevo con mente renovada del nuevo pacto. Usted que tal vez dijo cuando empecé la narración, ay, qué bueno que el Señor pudiera hablar así de mí. Pues aquí te cuento que no está hablando igual que Juan el Bautista. Está hablando mejor de ti que de Juan el Bautista.
Porque él ahora está diciendo, una vez hecho el reconocimiento a Juan el Bautista, que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Oiga pues, a los nacidos de nuevo en el nuevo pacto con mente renovada, nos está diciendo que mayores que Juan el Bautista somos. ¿Por qué? Porque esto nos deja en una posición admirable en cuanto a la revelación que nos está dando las Sagradas Escrituras. Juan el Bautista tenía sus dudas y con razón. Nosotros no podemos tenerlas y con razón. Porque una mente renovada entiende, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y concluye entonces el Señor y dice, y todo el pueblo y los publicanos. Cuando se refiere a todo el pueblo es a los judíos que lo estaban oyendo. Y hace énfasis Lucas en los publicanos, que eran los más odiados porque se habían vendido al invasor para cobrar impuestos. Cuando lo oyeron a Juan el Bautista y haciendo al Señor Jesús ahora esta reconsideración, porque el Señor Jesús se cercioró de que oyeran y bien claro. Y entonces ahora el pueblo y los publicanos, pensemos en la gente menos culta y menos capacitada, pero que paradójicamente es la que más fácil cree y se convierte. Justificaron a Dios. ¿Qué es justificar a Dios? Apoyémonos en un observador llamado Charles Childers. Es declarar por palabras y acción la justicia, la rectitud y la excelencia de los hechos y palabras de Dios. El pueblo común y los publicanos, que más fácilmente se convencían de su pecado y de su necesidad espiritual, aceptaban entonces el mensaje de Juan el Bautista, se arrepentían y recibían el bautismo y apoyaban su obra. Cuando el Señor entonces termina esto, Lucas nos aclara y dice, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan, el del arrepentimiento. Y sella con estas palabras, mas los fariseos y los intérpretes de la ley, es decir, la crema innata de la religión y de la teología, los que más debían saber de Dios y reconocerlo por la predicación de Juan el Bautista, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Cuando dice desechar es que anularon, es que echaron a un lado. Y cuando dice los designios es porque desecharon el consejo de Dios y los decretos de Dios que anunciaba Juan el Bautista. Pero lo hicieron respecto de sí mismos. Ojo pues, por tercos y cerrados por dentro que fueran los fariseos y los intérpretes de la ley, no podían frustrar el mensaje para otros, pero sí lo podían hacer para ellos mismos. En su orgullo religioso y rebeldía, se echaron la soga al cuello. ¿Y cómo lo refrendaron? No bautizándose por Juan. Bien lo dice Mateo, capítulo 21, versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la gloria. Amado Espíritu Santo, a ti sea toda la gloria. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.